Alirio, muchísimas gracias por esa gentil introducción y palabras. Quisiera confirmar que me pueden escuchar correctamente. Sí, te escuchamos. Fantástico, un placer realmente acompañarlos el día de hoy en conjunto con Karina. Eh, Tuve la oportunidad de estar en la sesión inicial de este seminario con el presidente de la academia, con el ex canciller italiano Rocco Buttiglioni, donde vemos realmente una necesidad fehaciente de poder aterrizar en este momento de Kairos que vivimos, cómo asumir esta responsabilidad del cuidado de la casa común. Yo me voy a permitir hoy compartir con ustedes algunos elementos teórico-prácticos de lo que es incidencia política o de lo que se entiende como incidencia política para que sirva como una herramienta a ustedes. Trataré de hacerlo desde la experiencia de mi ejercer en el desarrollo de políticas públicas, tanto en la academia como en la función pública per se. He tenido el gusto de ser negociador de cambio climático por 5 años, llegando al Acuerdo de París, y desde ahí mi vida está comprometida con su implementación efectiva, creo que para la salud de todos, ¿no? Y del planeta. Voy a compartir con ustedes unas diapositivas. Veo que Adriana Cetares tiene la mano levantada. No sé si es una pregunta sobre el segmento anterior, si la quiere realizar antes de... continuamos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Voy a compartir entonces con ustedes la diapositiva. Confirma si la pueden ver. Sí, ya la vemos, faltaría ampliarlas. Ok, ya. Fantástico. Entonces, comparto con ustedes algunas orientaciones. Quiero que se queden algunos conceptos muy claros de qué es la incidencia política, cómo nos sirve, para qué la necesitamos, en qué momento estamos y algunos elementos orientativos de cómo poder realizarla. ¿Sí? No quisiera arrancar esta intervención sin dar un ejemplo claro de lo que significa la incidencia política, con un propósito definido, articulado de una manera participativa en su planificación, en su articulación, llegándolo a un punto inclusive de democratizar el debate de la ecología integral. Y es lo que realmente ha sucedido en las últimas semanas en el Ecuador, cuando tuvimos un referendo público donde un grupo de jóvenes hace 10 años decidió iniciar una lucha decidida por proteger una de las zonas más biodiversas del planeta, que es el Parque Nacional Yasuní. Yo no era ministro de Ambiente en esa época, yo fui ministro después. Yo comencé en mis funciones en el gobierno como parte del equipo negociador de la iniciativa Yasuní TT, que planteaba justamente la idea de una retribución económica a nivel global para un país que, confrontando la pobreza, decidía valientemente proteger una zona para no explotarla. Eh, lo que ha logrado Yasuní creo que es un hito histórico en el planeta. Creo que no hay otra manera de ejemplificar de mejor forma el llamado a la acción por el planeta para escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, como lo ha puesto el Papa Francisco. Ven ustedes estas dos gráficas. A la izquierda está una del Grupo Yas Unidos, que es un grupo, una organización de movimientos sociales, una plataforma amplia, diversa, con posicionamiento en todo el país. Yo no formo parte de la misma directamente, he tratado de contribuir y ayudar siempre en las maneras directas. Es muy ciudadana. Y yo creo que eso le dio muchísima legitimidad. Siempre la presencia de figuras políticas puede ser mal, bien recibida, pero es la organización ciudadana que quiero que destaquen de la figura a la izquierda, donde además se socializó completamente la discusión del modelo de desarrollo en el país. Más allá de decidir si el petróleo se queda bajo tierra, el debate público en el Ecuador permitió por primera vez a un país petrolero, ¿no? Replantearse cómo es su futuro de frente a los riesgos e impactos del cambio climático, a los niveles de pobreza, a las necesidades de salud, el territorio, de educación. Mantener ese debate es muy sano y tal vez una piedra angular de lo que vamos a ver el día de hoy en incidencia política, porque lograr la gobernabilidad, lograr además una consolidación democrática, pasa por instituciones sólidas que puedan resolver nuestra convivencia en armonía, pero no solo entre los humanos, sino para con la naturaleza. Y es ese cambio institucional que el Papa saluda en la carta Querida Amazonía, y lo ha hecho de manera extensa en Laudato Si y en otros cuerpos, inclusive ahora va por Laudato Si 2. Entonces quedémonos con este mensaje de la izquierda. Y a la derecha, vean ustedes, esta es una gráfica que, si ustedes ven los logos en la parte de abajo, vemos Cáritas,
¿sí? Vemos a la REPAM, que para todos siempre ha sido, digamos, un ejemplo de organización y trabajo a nivel de la Amazonía, de una red de trabajo, ¿no? Donde se ciudadanizan las temáticas, inclusive hay una escuela de capacitación que en algún momento ha topado temas de incidencia política y les dejé los links en el chat para que puedan verlo a profundidad. Pero también vemos el movimiento Laudato Si, ¿sí? Y el movimiento Laudato Si, los invito a visitar sus páginas web, tienen procesos de formación, tienen herramientas y básicamente articula y crea capacidades alrededor de las consignas que nos deja Laudato Si. Que recordemos, tiene tres momentos. La primera es la toma de conciencia dimensional, donde la ecología es un proceso de conversión ecológica, donde nuestros valores se transforman a tener esa responsabilidad y reconocer la dignidad de la naturaleza tal como de la persona humana. Y finalmente, el tercer momento es el llamado a la acción. Entonces, que bien nos sirvan estos mensajes para entender que este seminario que se ha propuesto para ustedes debe terminar en sus acciones. Y lo que traigo para ustedes realmente es invitación a no ser testigos del proceso, sino ser actores críticos fundamentales del trabajo conjunto que se tiene que hacer con los pueblos originarios, no solo para la defensa de la Amazonía, realmente es para lograr una convivencia armoniosa entre nosotros como humanos con la naturaleza a nivel global. Pues bien, entonces, ¿qué sociedad queremos? Si sabemos que estamos en un momento de interdependencia, donde todo está conectado, ¿no? Y por eso somos conscientes y nos damos cuenta de las múltiples crisis, debemos reconocer, como el Papa lo explora en Laudato Si y Querida Amazonía, que también hay una crisis de institucionalidad. Nuestras instituciones democráticas, bien sean sujetas a corrupción o no, no han podido resolver las demandas de la población. Lo más reciente que lo vimos durante la pandemia, el COVID, nos dimos cuenta cómo la población no confía en que el sistema de Naciones Unidas o sus propios gobiernos puedan resolver sus problemas, porque no pudieron hacerlo de una manera prudente y acelerada. Y es hoy en día también esa falta de confianza la que debilita procesos democráticos. Ecuador tal vez es un ejemplo claro de esto, ¿no? Donde estamos viviendo además algo que se conoce como la muerte cruzada, es decir, no había la confianza del pueblo en el presidente toma la decisión de disolver la asamblea y convocar elecciones. Es un proceso anticipado, es muy sano, es saludable que se haya viabilizado de esta manera y no con un golpe de Estado como en el pasado, sin duda alguna. Pero nos debe llamar la atención y a los demás países de Latinoamérica poner barbas en remojo de saber que la no atención a las necesidades de la población puede traer problemas muy serios. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Tal vez desde un reto laical. Nuestro objetivo es avanzar en la eliminación de la pobreza, sin duda alguna, en armonía con la naturaleza. Eliminar la pobreza no quiere decir que vamos a fomentar la deforestación o la colonización de la Amazonía. No hay una coherencia al respecto. Entonces, si podemos eliminar la pobreza en armonía con la naturaleza, resolvemos un planteamiento ecológico, sí, pero un planteamiento de justicia, un planteamiento de justicia ambiental que no puede estar separado de un planteamiento de justicia social. ¿Y cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer a través de lograr la consolidación democrática, pero no podemos confundir los fines con los medios, ¿sí? Y esto es parte de nuestras discusiones con otros actores políticos. Nuestro propósito fundamental es el servicio a la sociedad y la consolidación democrática, que se debe entender como la existencia de instituciones sólidas que resuelvan nuestra convivencia y nuestras necesidades, pero también la obligatoriedad de aquel ciudadano electo de cumplir los mandatos, ¿sí? Cuando el pueblo escoge un gobierno, un ejecutivo para servir, le entrega una confianza y le cede la posibilidad de establecer una agenda de trabajo y resolver problemas de política pública, pero no puede actuar por fuera de ese mandato, ¿no? Y retomando el caso de Yasuní, se ha tomado una decisión por el pueblo ecuatoriano de manera mayoritaria y hoy, sin embargo, a perjuicio de aquello, el Ejecutivo plantea serias observaciones a implementar un mandato que se ha dado por elección popular. Entonces, vean ustedes el momento y tal vez utilizo el caso de mi país para denotar, pudiésemos entender que la institución democrática electoral está funcionando. ¿Se va a respetar el mandato popular o vamos a seguir debilitando una seria crisis de gobernabilidad que nos ha afectado? Entonces, si observamos esta situación, reconocemos también que hay un sujeto
hay un objeto de nuestra acción o nuestra búsqueda de incidencia. Y ese sujeto va a ser el ciudadano comprometido. Católicos dentro de la iglesia, fuera de ella, ciudadanos que se comprometen por estos valores democráticos y construir instituciones sólidas. Si esto es así, la invitación que el Papa nos ha extendido es en esta iglesia en salida, no en este espacio sinodal, es que esa responsabilidad ciudadana se pueda llevar también a un liderazgo político, a un nivel de incidencia, para construir y mejorar los niveles de gobernabilidad que estamos confrontando y que tengamos una transformación ecosocial. Es lo que ustedes tienen en la gráfica a la derecha, es esa posibilidad de usar la incidencia política como una herramienta que permita resolver problemas que conduzcan al cambio social y ecológico que buscamos. Y la incidencia política no es otra cosa que eso, es una herramienta, pero es un conjunto de esfuerzos, no puede ser una acción aislada, no es una manifestación que salió a la calle, es un trabajo sistemático, planificado, de entender el problema, pero no desde los ojos de un tercero sentado en una oficina, ¿no? De un sabio o un científico. Sin duda alguna puede generar muy buena información, pero la incidencia política tiene una base popular y se debe dar a partir de la construcción del ejercicio del poder social, ¿no? Donde si hablamos, por ejemplo, de los pueblos originarios, sean ellos los actores del entendimiento de su problema y del planteamiento de las soluciones que a su modo de ver sean funcionales a su cultura, tradiciones y derechos. No puede ser que desde la iglesia sale la propuesta de solución. No puede ser que desde la academia sale la propuesta de solución. No puede ser que venga desde consultores. Tiene que ser del mismo sujeto que va a buscar esa armonía, ese cambio y esa transformación. ¿Y cómo lo va a hacer? Con estas acciones planificadas que le permitan tener acceso a los tomadores de decisión a través de persuasión, en algunos momentos a través de presión, pero justamente con la participación ciudadana como su principal herramienta, herramienta que se complementa con procesos electorales, como lo hemos visto en el caso de Yasuni. Sí, tal vez no todos los países podrán hacerlo, pero es muy sano, muy valioso, ¿no? Y en el Ecuador hemos tenido algunos referéndums en diferentes territorios sobre el agua en Cuenca, y ahora más reciente sobre minería en Quito, y a nivel nacional decidiendo sobre el uso de recursos estratégicos de nuestro modelo de desarrollo. Pero hay otros espacios de incidencia, como pueden ser los cabildos abiertos, como pueden ser las comisiones especiales, y entre más descentralizada es el arreglo de la gobernanza dentro de los países, más capacidad de influir, más capacidad de incidencia, porque el tomador de decisión está más cercano a nosotros. No es alguien lejano que está en la capital, sino quien está cerca a nosotros. Por cuestiones de tiempo no voy a profundizar, les he dejado también un link con el acceso al manual de incidencia política que lo utiliza Cáritas en Colombia y que fue preparado hace algunos años ya para varios talleres de participación, que a mi modo de ver es una herramienta muy útil, muy práctica, es un paso a paso que cualquiera de ustedes en sus comunidades lo va a poder implementar. Quisiera así dejar certero la evolución también en el pensamiento de la iglesia, ¿no? Y les recomiendo este artículo de Correa del 2015, donde hemos visto una evolución de la relación entre el Estado, el sistema económico y la sociedad civil que Alirio nos hacía en esta intervención inicial antes de este panel, donde la interdependencia del poder político, el poder económico y nuestra incidencia como sociedad civil se ha ido configurando de tal manera que hoy en día, cuando hemos llegado a la Laudato Si, debemos entender además cómo la ecología también se complementa en este debate por dos elementos fundamentales. El primero, la complementariedad, ¿no? Y el segundo, la tesis de la primacía de la vida que se nos plantea, ¿no? En Fratelli Tutti. La complementariedad, porque la vigencia de los valores democráticos son completamente compatibles con nuestros valores laicos, donde la ética de la vida guía nuestro ejercicio de derechos y libertades. Y la primacía de la vida, porque al responder el clamor de los pobres y el clamor de la naturaleza en conjunto, apuntamos a erradicar la pobreza y las injusticias en armonía con la naturaleza como fin y fundamento de incidir en la reinstitucionalización. Si no hay consolidación democrática, no hay ecología y justicia. Entonces tenemos que entender que nuestra capacidad de incidir, aportando al debate de la institucionalización en cada uno de nuestros países y territorios, es fundamental como vehículo, como el medio para alcanzar el fin de resolver nuestros problemas estructurales, ¿sí? Sin dejarnos distraer por algunos réditos clientelares que puede haber en el corto plazo que tal vez son más atractivos para los políticos, ¿sí? Como
nuevamente el caso de Yasuní, la preservación de la vida y el cambio del modelo de desarrollo a veces se confundía y se distraía por discusiones de carácter fiscal, que son importantes y que pueden llegar a ser compatibles, pero es mucho más fácil para un político capitalizar sobre la posibilidad de tener votos al defender ingresos económicos que ese político en el ejercicio de sus valores sopesando el bien común de largo plazo a nivel intergeneracional y a nivel del territorio total. Entonces, estas nuevas formas de acción y de asociación son fundamentales. Como nos decía en el último testimonio, el carácter de la participación es fundamental y la lógica comunitaria en el total de la iglesia, pero también en cada uno de nuestros lugares de vida, es fundamental. Se suma a esa forma de representación la participación y la construcción de agendas. Aterrizo entonces entendiendo qué es la institucionalización, qué es la incidencia política, cómo nos sirve de herramientas, entenderla desde los ojos del planteamiento de la ecología integral. Yo lo he configurado como un planteamiento ecosocial, como lo pone el Papa Francisco. El Papa Francisco nos dice, sí, este es un planteo ecológico, pero el planteo ecológico no puede dejar vacío la necesidad de justicia social y tiene que lograr un matrimonio ágil, directo, que nos permita discernir esta respuesta a la crisis ecológica desde la responsabilidad individual, como veíamos. Nosotros somos sujetos, pero vamos a utilizar estas herramientas para hacerlo en conjunto. Y Laudato Si nos da ese enfoque holístico. No voy a entrar en los detalles de la misma, ustedes los conocen muy bien. Lo que sí quisiera aterrizar con respecto a Querida Amazonía es que nos hace el planteamiento central de primero resolver el tema de los derechos de los pobres, de los pueblos originarios. No más discriminación y no más abuso a sus derechos. Sobre la tierra, sobre el desplazamiento y la convivencia y la lógica de poder autodeterminar su forma de buen vivir, su propia visión de vivir en armonía con la naturaleza. Lo segundo, por supuesto, todos nuestros esfuerzos a preservar la riqueza cultural. Y tercero, eh, nuestro rol de custodios. Nuestra responsabilidad y nuestra incidencia pasa por nuestra obligación de proteger la casa común que ha sido encomendada. Entonces, esos tres roles quedan muy claros en Querida Amazonía. Entonces, si aterrizamos en esa guía, quisiera que un concepto quede muy claro. Cuando yo me refiero a instituciones, no me refiero a un ministerio, no me refiero a un hospital. Por instituciones entendamos, por favor, los sistemas formales e informales que permiten ordenar nuestro relacionamiento. Informales, por ejemplo, dentro de una comunidad de pueblos originarios, el respeto, por ejemplo, siempre a los mayores. Eso es una institución informal, porque no está escrita en ninguna parte, pero todos lo respetan, ¿sí? Tenemos otras normas de convivencia que pueden plasmarse a nivel de constitución, de reglas, etcétera. Son esas instituciones las que tienen carácter, además, vinculado al sistema democrático, las que necesitamos fortalecer de manera sólida. ¿Cómo? El pacto ecosocial, por ejemplo, nos habla de garantizar la convivencia ciudadana. Puede ser a través, como nos dicen que le llama Sonia, a través de resolver la injusticia y el crimen, darle un verdadero sentido comunitario y formularla a partir del reconocimiento de la diversidad cultural y la necesidad de nuevos patrones de educación y de hábitos ecológicos para que el ser humano tenga las condiciones suficientes y los factores habilitantes para esa nueva vida en armonía con la naturaleza. Si eso no está dentro de nuestra estructura moral, va a ser muy difícil lograr una transición. Y por eso es lo fundamental de trabajar en temas del presente, de cambio político, sí, pero además construir las bases para una nueva ciudadanía. En otra dimensión, la responsabilidad de los mandatarios ante los electores. Una robusta gobernanza, impulsando instituciones que tengan que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas y que nos permita resolver el grave problema de corrupción que afecta a nuestra sociedad. En Querida Amazonía, el Papa nos habla además que es posible que esta corrupción penetra, inclusive impulsada por Cáritas Ecuador y otras organizaciones, la corrupción asociada al extractivismo penetra las instituciones democráticas. Entonces es imposible que vayan a actuar en contra de sus propios intereses. Y el diálogo social. Esto no se puede construir de manera aislada. Si somos protagonistas y los pueblos originarios van a ser protagonistas,
nosotros vamos a acompañarlos como invitados, pero ellos mismos deben definir a proceso de diálogo social amplio cómo imaginan ese buen vivir, para finalmente lograr lo que se nos plantea, que son comunidades repletas de vida. El llamado de Amazonía querida Amazonía es muy claro. Se necesita para esta transformación la presencia estable de líderes laicos maduros y dotados de autoridad, que tengan la capacidad de interaccionar con el sector privado, con las empresas, con los movimientos sociales, etcétera, pero que tengan además base territorial, porque van a estar ahí permanentemente para atender esas necesidades. Y es esa capilaridad que debemos buscar a través de la iglesia, donde podamos lograr ese protagonismo contundente de los laicos. Para terminar, porque sé que el tiempo es corto, les dejo con ustedes este listado, ¿no? De cómo impulsar esa participación, ¿no? Es una invitación, como lo ven en la parte de abajo, de ser protagonistas del cambio, como lo dicen estas letras en este recuadro rojo. Un elemento inicial fundamental, que inclusive la plataforma Laudato Si lo está promoviendo, es promover y proteger el liderazgo indígena, garantizando que las comunidades indígenas tengan el derecho a sus tierras y potenciando su liderazgo con construcción de capacidades. Si tenemos ese ejército de actores laicales en territorio, es mucho más fácil un cambio catalítico como el que necesitamos. Y la incidencia política la dejo muy delineada acá con ustedes. ¿De qué se trata? Se trata de establecer agendas de trabajo sistemáticos, no de una sola vez, sino permanente para la construcción del poder social, que pasa por el análisis del problema, la identificación de soluciones, formulación de propuestas, identificar cuáles son esas personas claves que queremos incidir, cuál es el procedimiento que vamos a hacer para que se incida en la toma de decisiones. Miren el caso de Yasuní, un referéndum porque se trató de persuadir a un gobierno que no hizo caso en su momento y decidió explotar. Y después tuvo múltiples trabas para que el referéndum no pudiera realizarse. Han tenido 10 años los movimientos sociales en Ecuador esperando por un referéndum, porque si no era por un tema de política en el Tribunal Electoral, si no era por un tema en la Corte Constitucional, no se viabilizaba la posibilidad de que los ecuatorianos podamos decidir sobre un problema. Entonces, esto es una carrera de largo aliento. Yo siempre digo, esto es una carrera de resistencia, pero se tiene que iniciar, se tiene que planificar y se tiene que construir de manera participativa. Esto no puede ser de una organización, debe ser de redes de trabajo que lo impulsen y que lo acompañen. Pero el modelo es replicable para cualquiera de nuestras necesidades o campañas, ¿no? Que apunten a ese compromiso comunitario de acción participativa. Dejo con ustedes estas diapositivas con algunos planteamientos, además que se relacionan a los pueblos originarios y la posibilidad de trabajar conjuntamente con ellos en incidencia de política pública. Les agradezco muchísimo. Los invito a visitar la página web de la plataforma de acción Laudato Si para ver cómo también involucrarse y aportar a estas propuestas en adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una exposición magistral. Se nota la experiencia académica y también dentro del Estado para dejarnos como estos lineamientos amplios que inmediatamente yo decía, hay que volver a leer el capítulo 5 de Laudato Si. Hay que volver a leer el capítulo 5 de Laudato Si y entender por qué el Papa plantea en ese contexto previo a la COP21 del 2015, la Convención de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, hablar de diálogo y política a nivel internacional y trasladar eso al diálogo y la política a nivel nacional y al diálogo y política a nivel local. Entonces ahí tenemos como un amplio panorama y seguramente el ejemplo que ha coincidido hoy, la convergencia de miradas sobre el caso de Ecuador puede ser inspirador para pensar qué está sucediendo en cada uno de nuestros países, ¿no? Está, por ejemplo, en Argentina el tema del litio, el consumo de agua para extraer litio, cómo está afectando, pues favoreciendo el mercado de la baterías eléctricas para hacer la transición energética, pero afectando comunidades y afectando el bien común, porque sin el agua pues no hay vida, o en la misma agua. En el caso de Mesoamérica sabemos que la comercialización del agua, la mercantilización del agua, le costó la vida a una persona tan insigne como Berta Cáceres, indígena lenca, que se oponía, digamos, a esa concepción del Río Blanco. Bueno, entonces, muchísimas gracias.
Daniel, por este inmenso aporte. Seguramente tus diapositivas ya estás siguiendo que las quieren tener como un material de apoyo. Y pues pasamos a escuchar a Karina. Yo quisiera decir, pues Karina es una consultora de amplia trayectoria en asuntos de cambio climático. Karina acompaña planes de adaptación al cambio climático. Ha sido formada en la escuela del vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, dentro del proyecto de realidad climática. Y bueno, tiene múltiples, digamos, trabajos como consultora con el Banco Mundial, con el Ministerio del Ambiente, toda esa preocupación por los sistemas hidrológicos, el efecto invernadero, pero dentro de ese bagaje amplio como consultora, como profesional, pues yo quiero reconocer el contexto de Karina como esposa, como ama de casa, como mamá, y Karina también como miembro de la Pastoral Ecológica de la Arquidiócesis de Bogotá, como fundadora, como pionera, y también de movimientos de espiritualidad eucarística. Es una servidora del servidor. Así te presento con mucho cariño y agradezco tu tiempo para ir cerrando esta, ese seminario sobre ecología integral y pueblos originarios. Muchísimas gracias, Alirio, y qué rico estar aquí con todos ustedes. Eh, mm, pues primero que todo, yo quisiera como expresarles que, digamos, desde mi sentir, vengo en un recorrido que Dios me ha permitido muy integral y lo nombro desde mi niñez, donde pues primero soy hija de Dios, donde mi mamá me crió con el deporte, de ser deportista de gimnasia rítmica, y eso pues me dio como esa integralidad hacia el cuerpo, hacia el esfuerzo, hacia la disciplina. Pero también Dios me permitió encontrarme con él en un grupo de oración de jóvenes y, y empezar a conocer toda esa dimensión espiritual, ¿sí? La vida eterna a la que todos vamos a ir. Eh, ¿Por qué les cuento esto? Porque para que vean como la integralidad de mi vida, no solo desde la parte técnica de tener una maestría en ciencias ambientales en Suiza, sino más desde lo pequeño, desde el hogar. Y también les cuento cómo eh, a partir de la espiritualidad, pues me dediqué al servicio de los más pobres, de las personas de la calle, de las mujeres en prostitución, de los niños en condiciones de vulnerabilidad, eh, con, con quienes vamos pues a los barrios más difíciles de Bogotá. Y después ya fui esposa, tuve mi propia familia, esposa y madre de 2 hijos. ¿Por qué les cuento esto? Porque la maternidad me entró en una profundidad muy grande hacia la vida, hacia el cuidado de la vida y al cuidado del ser humano, así como el milagro más grande de Dios. Y, y digamos que quería empezar con eso, por ver la integralidad. Entonces, lo que yo les quiero mencionar en el día de hoy es precisamente eso, la integralidad de la ecología integral. No y quiero tomar varios puntos. En esos puntos voy a entrar en detalle, pero quiero primero mencionarlos como para que hagamos el hilo conductor de lo que les quiero hablar. Les quiero hablar es que estamos hablando de una integralidad tan grande que nos compete muchos aspectos y dimensiones del ser humano. La primera es la oración, la unión con Dios, la contemplación, la espiritualidad. La segunda es la vida, el cuidado de la vida, la maternidad, la sabiduría femenina. El tercero es el prójimo, que está relacionado con la pobreza, y todo el tema que también hablaba Daniela y Elizabeth del cuidado de la salud mental, el cuidado de la salud del cuerpo, eh, las confusiones que hay. Bueno, voy a entrar después de esto en detalle. Luego quiero hablarles de los recursos naturales
de la historia para entender mejor todo lo que lo que está pasando, la formación técnica y científica, la política, las empresas, los impactos y la esperanza. Cierro con la esperanza. Entonces, para empezar por el primer punto, que es la oración de contemplación, digamos que nosotros tenemos un gran tesoro que es la unión con Dios, la capacidad de relacionarnos con Él desde la oración, de vivir la Eucaristía, de vivir la unión con Mamita María, y esto hace que nosotros tengamos una fuerza interior tan grande para que todas las acciones que llevemos a cabo desde los territorios, desde los pueblos donde estamos, sean muy fecunda. Lo primero que les quiero decir es que no hay ninguna acción, por pequeña que sea, que ustedes realicen en sus territorios, que no vaya a ser fecunda. Al contrario, unidos a la cruz de Cristo, va a tener el poder de fecundar y de hacer posible que todas esas acciones tengan una repercusión grande en el ambiente, pero también en la humanidad. Entonces, quiero que se lleven eso en el corazón. Y en la contemplación, yo tuve una experiencia muy bonita con una mariposa en la costa que estaba aleteando muy fuerte, pero estaba en el mar. Y yo pensé que se iba como a ahogar. Y en ese momento yo le pedí a Dios como que la ayudara a la mariposa. Y fue muy bonito porque Dios como que me habló al corazón, en el interior del corazón, y me dijo, nunca dejes de aletear. Y este es un mensaje que les quiero llevar a ustedes. No se desanimen en todo el proceso que están haciendo, porque por más que vean los obstáculos, el Señor nos está pidiendo que nunca dejemos de aletear, que sigamos fortaleciéndonos, que sigamos luchando por esos principios y convicciones que tenemos. El segundo punto es la vida, la maternidad, el cuidado por la vida. Hoy en día nosotros no podemos hablar de ecología integral si no estamos conectados con el cuidado de la vida desde la concepción hasta, digamos, la vejez. Y aquí, digamos, aquí hay estos conflictos grandes que se ven en los espacios ambientales, como muchas veces estamos los ambientalistas defendiendo el tráfico de huevos de iguana que se presentó en La Guajira, en Colombia, pero no estamos defendiendo el niño que está en el vientre de su madre y tiene el derecho de tener vida. Entonces, es importantísimo que nosotros tengamos el discernimiento para siempre defender lo esencial. En ese punto también quiero destacar el rol de la maternidad, porque en los nuevos conceptos incluso de las organizaciones, de las Naciones Unidas, donde se busca el desarrollo sostenible, muchas veces se está filtrando información que es nociva para la mujer, en el sentido de cada vez evitar que su fertilidad. Y en eso tenemos también que tener mucho cuidado como ecologistas integrales, porque la mujer es la que lleva, la que hace posible la vida. Y a través de ciertos programas se está permeando ese pensamiento de que la mujer no debe ser fértil. Y ahí estamos perdiendo el principal principio que Dios nos ha dado de ser co-creadores de la vida. Entonces, no podemos hablar de ecología integral sin hablar de maternidad, ¿sí? Tercero, el prójimo. En ecología integral hablamos del prójimo.
del servicio a los más necesitados, de buscar que erradicar la pobreza. Ese es un término que tenemos. Sin embargo, también tenemos que entender que el prójimo está teniendo muchas afectaciones en muchos niveles de su dignidad. No solo es por el alimento, sino que también, como lo mencionaron anteriormente, la salud mental, la trata de niños con fines de violencia sexual, las confusiones de género. Todos estos temas están asociados a la ecología integral y tenemos también que tener cuidado de cómo nosotros no los descuidamos, sino que los incorporamos dentro de nuestros programas, dentro de nuestras acciones que vayamos a llevar en las comunidades, en la iglesia, en los pueblos donde estamos. También algo muy personal que siento que como experiencia espiritual les comento, yo he trabajado en cambio climático y algo como que el Señor me decía en la oración es, el clima se ha enloquecido, el clima está loco porque nuestra mente está loca, se enloqueció. O sea, todo lo estamos pensando al revés. Estamos pensando que el bien está mal y que el mal está bien. Y esto está generando muchos suicidios en los jóvenes porque están tan confundidos, porque no encuentran la verdad y porque se les están dando tantas mentiras que los está llevando a una depresión profunda y al suicidio. Y para que sepan, hoy en día, diariamente se está suicidando 9 personas en Colombia. Diariamente. En el primer semestre de este año fueron más de 1.500 personas que se suicidaron. Estamos entrando en una etapa de mucha desesperanza y es causado porque hay una confusión hacia la verdad. Entonces nosotros, como miembros de la Iglesia Católica, como portadores de la verdad de Jesucristo, tenemos que ser fieles y firmes a la verdad contenida en el Evangelio. Y no podemos desvirtuarla porque hayan programas que nos hablen tanto de que las personas pueden hacer lo que quieren, como quieren y cuando quieren. Y en eso tenemos que ser muy enfáticos. Y por eso el clima se ha enloquecido porque la mente del ser humano se ha enloquecido, porque está turbia, y porque el ambiente está contaminado, porque el corazón del hombre está contaminado. Entonces, tenemos que trabajar mucho desde allí también. Cuarto, quería hablarles de los recursos naturales. Nosotros siempre, es decir, como seres humanos, siempre vamos a tener un impacto sobre la naturaleza. Ese impacto que vamos a tener puede ser minimizado, pero siempre va a haber un impacto. No podemos pretender que vivamos y no haya un consumo de recursos naturales. Claro que los va a haber. Lo que tenemos que orientar es cómo hacemos que eso sea lo mínimo posible. En ese sentido, tenemos que seguir luchando porque se evite el consumo masivo de recursos naturales y ese consumo que es exagerado. O sea, estamos siempre pensando que necesitamos más de lo que realmente necesitamos. Ahí podemos citar a San Francisco de Asís cuando él vivía con poco y que nuestra economía capitalista sí está basado en la producción, en el consumo. Pero tenemos que buscar otras formas de lograr esos consumos, ¿sí? De reducirlos. Eso lo pueden trabajar desde la política, desde las familias, desde las comunidades, desde las parroquias, desde las universidades, donde ustedes estén, siempre buscar
cómo logramos un desarrollo reduciendo el consumo. Bueno, el otro punto es que quería tocar ahí, es la planeación en la política, sobre todo. Nosotros como países latinoamericanos, usualmente la planificación es muy deteriorada y muy, sí, muy escasa. Nuestros proyectos siempre son a 4 años, entonces vemos ejemplos como en Holanda, que tienen planeación de su territorio al 2100. Para eso nos sirven también los estudios de cambio climático, para ver al 2100 cuánta temperatura vamos a estar y qué efectos va a traer ese incremento de las temperaturas, las sequías, las inundaciones, las pérdidas de cultivos. Entonces tenemos que planear nuestros territorios con base en si va a haber escasez del recurso hídrico, si va a haber mayores inundaciones, si va a haber más sequías, entre otros. Y que sean planeación a largo plazo, ¿sí? A una proyección a 2100 con incremento de población, con diferencias en temperaturas, bueno, pensando todo lo que puede pasar en una escala mucho mayor. Otro punto que quería mencionarles es la historia, porque me dice alguien que está escuchando con eco, no sé si son todos. No, sigue, tranquila, está bien. Ah, perfecto. Entonces, la historia, digamos que nosotros no conocemos la historia, bueno, no todos, seguro hay muchos que la conocen muy bien, pero a veces desconocemos no solo las raíces, sino cómo se ha desarrollado la historia en el tiempo. Y a veces también, ¿y por qué les digo esto? Porque el conocer la historia nos ayuda digamos, a orientar mejor la planeación hacia futuro. En la historia a veces se han tomado decisiones que para ese momento han sido necesarias y aunque haya tenido unos impactos, ¿sí? Y les quiero pues compartir en ese aspecto, en el tema ambiental. Por ejemplo, hace más de 10 años, Europa decidió por el tema climático cerrar todas las fuentes de energía nuclear que tenían para hacer una transición energética mucho mejor y evitar el uso del petróleo y evitar, pues, en ese momento la energía nuclear que es considerada más peligrosa en cuanto a los radiactivos que utiliza. Y eso que pasó allí, 15 años después, nos damos cuenta que aunque se quería una transición energética y la intención era loable, pues terminamos, digamos que ahora se dan cuenta que no han tenido en ocasiones la energía suficiente y la energía renovable no ha sido ni suficiente para abarcar toda la población, ni tampoco en momentos de dificultad, por ejemplo, con Rusia. Por eso ahí está el tema político. Ellos no les han dado el gas suficiente para el consumo de Europa. Entonces, aquí empieza a ver cuáles son las decisiones que hemos tomado, qué efectos han tenido y cómo a veces nos toca volver a reinventarnos, pero desde conocer la historia, desde conocer qué funcionó y qué no funcionó y por qué no ha funcionado. En el caso, como les decía, de las energías nucleares, a pesar de que han sido pues mal vistas en el sentido de los químicos, en este momento viene a ser una opción muy grande para Europa volver a reabrir sus plantas nucleares porque se quedaron en desabastecimiento de gas, porque Rusia no les estaba pasando el gas suficiente que necesitaban. Entonces empezamos a ver esa interrelación y cómo empieza a volverse más complejo el análisis, tanto político como de energías
y como sí, precisamente eso. Entonces, necesitamos también conocer muy bien qué es esa historia. Bueno, otro punto fundamental es la formación técnica y científica. Esa formación técnica y científica, pues la vamos consiguiendo con estos seminarios, con todas las conferencias que ustedes escuchen. Todo eso se va enriqueciendo y nos va permitiendo entender un poco hacia dónde va el tema de cambio climático, por ejemplo. Entender también el valor de la Amazonía. Pues es lamentable que nosotros no tenemos analizado y valorado la Amazonía porque es muy complejo de valorar. En el tema, digamos, de los ríos, de la Amazonía, del valor que tienen, pues es incalculable, pero a medida que conocemos mejor nuestra naturaleza, a medida que conocemos mejor el cambio climático, podemos entrar a dar mejores soluciones. Y algo que destaco también de lo que mencionaron anteriormente Daniela y Elizabeth, es que no es una sola solución, son multiplicidad de soluciones y todas son importantes y todas son indispensables y valiosas. Ahí es importante que eso lo entendamos, porque cuando tenemos, por ejemplo, una formación muy académica, muy científica, entonces pensamos que siempre las soluciones para el cambio climático son técnicas, tecnológicas, ¿sí? De paneles solares, de molinos de viento, de las baterías, pero el trabajo que ustedes están haciendo de concientización, de movimiento social, de acción ciudadana, de trabajo interinstitucional, va permeando y va haciendo una red maravillosa que va haciendo unos cambios fuertísimos que parecen pequeños, pero realmente van permeando y dando soluciones mucho más reales. Entonces, eso es fundamental también tenerlo en cuenta. Otra parte que les quería compartir es sí, digamos, justamente eso, es como en la parte técnica no es la solución completa, ¿no? Eso, bueno, ya lo mencioné. Perdón, un segundo que... Vamos. Sí. Y ya para terminar, pues los llamo en esta ecología integral, los llamo a la esperanza. Es decir, estamos ante unos grandes conflictos socioambientales, sociopolíticos, como lo mencionaba Daniel, de poca credibilidad en la institución, incluso en la institución eclesial, ya hay como poca credibilidad. Y sin embargo, estamos como, eso nos fragmenta. Entonces los llamo a la esperanza, a volver a confiar, primero en que Dios es capaz de todo y segundo, en confiar en el ser humano. Aquí les quiero decir que les quiero decir algo súper importante y es ninguna acción, por pequeña que sea, o sea, tiene un impacto grandísimo, grandísimo. Por eso no se desanimen, perseveren en la lucha, fortalezcanse en redes comunitarias, redes de familias, redes de todo tipo, para ir haciendo esa lucha mucho más poderosa. Pero algo que no podemos dejar permear, como dice el Papa Francisco, es no nos dejemos robar la esperanza, la alegría y la esperanza. Sabemos, a veces cuando uno ve algo contaminado, yo lo he experimentado así cuando he trabajado y he visto contaminación y me duele el corazón por eso, de verdad. A veces digo, no, esto va de mal en peor, pero yo les quiero decir que a pesar de la deforestación,
todo, o sea, Dios ha vencido, Cristo ha vencido sobre todo y va a vencer. Él ya venció, Él ya venció. Entonces nosotros tenemos que traer esa convicción de que todo lo que está pasando, Cristo ya lo ha vencido. Cristo ha vencido la muerte, Cristo ha vencido el pecado, Cristo ha vencido la maldad, la corrupción que nos aqueja. Todo ya lo ha vencido y con esa esperanza nos lanzamos a la acción para no perder el norte que es la vida eterna. Muchas gracias.